Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas y vamos a tener el lujo de conversar hoy nuevamente con Marcos Victorica. Él es economista, es emprendedor, es escritor y hoy vamos a hablar sobre un tema particular que es Singapur, ¿no? Y tratar de ver un poco la sociedad argentina, lo que es América Latina y Occidente a través de la organización de una sociedad tan distinta como la de Singapur. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto hablar con ustedes y tu medio con la fundación, que siempre hay tantos amigos y gente que está interesada en cambiar ideas, en mirar las cosas, en estas cosas de la gente inquieta, ¿no? Que es tan importante. Sí, vos has estado recientemente en Singapur y este viaje seguramente ha tenido algún impacto intelectual y ahora nos estás hablando desde Estados Unidos, ¿no? También. Sí, sí, ahora yo vivo acá en Estados Unidos, en Miami. Sí, acabamos de volver de Singapur, estuvimos casi un mes entre Singapur, Camboya y Tailandia. Yo fui a Singapur porque vive un hijo mío que trabaja ahí y no es la primera vez que voy a Oriente. Esta vez estuve bastante tiempo y bueno, cada día en la vida de una persona es distinto. Esta vez me gustó mucho mirar y observar diferencias. Yo hace tiempo que vengo leyendo sobre Oriente y porque me interesa. Y realmente, para empezar por Singapur, me llamaron la atención algunas cosas. Inclusive salgué algunos videitos que si alguna vez después te querés te los paso para... Eh, Porque Singapur es una isla caribeña, o sea, de clima tropical. En realidad es una ciudad-estado, o sea, es muy chiquita, pero finalmente es una isla que tiene la característica de que en los 60 Lee Yan, y no me voy a acordar el tercer apellido, el ministro o el dictador de alguna manera de Singapur, que era comunista, tomó la decisión de transformarse a la isla en capitalista. Y entonces empezamos a ver lo que pasó. Realmente, para hacerlo en términos numéricos, Singapur en los años 60 tenía un ingreso per cápita de 400 y algo de dólares. Para que tengas una idea, Argentina tenía cerca de 2000 y yo creo que Cuba alrededor de 1000 y pico. Cuba antes de Fidel, a partir de que apareció Fidel, desaparecieron los números y todo se volvió mágico y fabuloso, pero los números no estaban. Pero digamos que estaba en el orden de 1000 y pico. Hoy Argentina tiene creo que 11.000 o 12.000, Cuba no debe llegar a 8.000 y Singapur tiene 60.000 dólares per cápita. Te lo digo de vuelta, 60.000. O sea, pasó de 400 a 60.000. Argentina pasó de 2.000 a 11.000 y Cuba pasó de 1.500 a 6.000, 8.000. Quiero decir, es increíble, es sorprendente, porque, como te digo, era una isla sin nada. Pero cuando vos vas y te acercás, ves un montón de cosas. Primero, bueno, siempre tuvieron un gobierno básicamente autoritario, sin nada que ver con el autoritarismo de Fidel, ¿no? Pero fundamentalmente un gobierno en donde vos ves que el gobierno está hecho y dispuesto a ver cómo le hace la vida más fácil y más agradable a los ciudadanos. Bueno, la corrupción es cero absoluta. Yo no sé si en un momento hubo pena de muerte o no, pero digamos la corrupción es impensable. Desde todo punto de vista. El otro día mi hijo se olvidó, tiene uno de estos como monopatines eléctricos, se lo dejó en un estacionamiento 3 días porque lo había pasado a buscar la mujer, qué sé yo. Me dice, al tercer día fui, estaba, lo único que faltaba es que me lo hubieran lavado, pero estaba ahí. Y me dice, si dejás la billetera acá en el medio de la vereda, tenés dos chances, o volverla a encontrar o que alguien te llame a decir que la encontró. Hay otra. Entonces, esto también me hizo reflexionar mucho, porque no es solo el modelo económico, que obviamente es una parte, pero supongo que vos te acordás y alguno de los oyentes, Adam Smith, antes de escribir La famosa riqueza de las naciones,
Lo que no mucha gente sabe y mucha gente no dice es que escribió un libro que se llamaba Teoría de los Sentimientos Morales, que era un libro de ética. Quiero El mercado presupone una ética. Si son todos mafiosos y ladrones, no me vengas a decir que el mercado no funciona. Son ladrones, es otro cuento. Y llevado un poco a lo mismo, yo creo que también, mira, estoy estirándote, pero donde quieras me cortas. También en Latinoamérica nos pasa un poco esto parecido con la democracia, ¿viste? La democracia no es votar una vez cada 4 o 5 años y después que el que viene haga lo que fuera, haga trampa, haga el mayor fraude que hay es el fraude de la moneda. La inflación es el mayor fraude, es mucho más fraude que esconder las urnas. Entonces, es como que de alguna manera uno dice, bueno, quedamos con el título, con el rótulo, pero no con el contenido. Y no es un tema de principios, es que evidentemente no funciona. Porque cuando comparás, yo te estoy hablando Singapur, Singapur hoy creo que debe ser de los países con más ingresos per cápita del mundo. Para que tengas algunas otras ideas increíbles, recibe por año 15 millones de turistas, pero la población es 5 millones. Es como si Argentina recibiera 120 millones de turistas. Pero no solamente eso, es el segundo país de mayor turismo medicinal del mundo. Atiende a 500.000 extranjeros por año, o sea, un 10% de la población. Lo que te habla de que tiene un nivel de medicina de altísimo nivel, probablemente de hecho de los más altos del mundo. Porque hay gente, hay ciertas cosas que se van a curar. Bueno, de hecho, 500.000 personas. Lo cual te marca que, digamos, que no es solo producto bruto, al revés. Como yo digo, no tiene vaca muerta, no tiene soja, no tiene nada. Tiene cultura, mucha educación y disciplina. Un alma, la gente quiere. Me extrañó, me llamó la atención también, no solamente de Singapur, de todo Oriente, el nivel de espiritualidad que tienen, ¿no? Son hiperreligiosos. En general es el budismo lo que más impera, pero no importa cuál, pero tiene un sentimiento religioso enorme. Vos lo encontrás en un shopping, en un comercio, en el aeropuerto, en donde fuera, tenés una estatua de Buda o de otro dios, la gente que, o sea, eso me pareció muy impactante, en parte en contraposición en mucho de lo que pasa en Occidente, ¿no? Que pareciera que el ser humano se ha vuelto cada vez más materialista. Ahora hay un cierto revival del espiritualismo que paradójicamente uno podría decir que tiene mucho que ver con la mística de las religiones orientales, ¿no? Porque hay mucho de yoga, de Buda, de mindfulness, de cosas que vienen de Oriente, lo cual no está mal, digo, al revés, es una forma de ver la cosa, pero también de empezar a entender la riqueza o las cosas importantes que hay de la otra parte del mundo. Yo no sé a vos, pero yo en el colegio de Oriente aprendí nada, que no, que estaban lejos. Claro, ¿no? Incluso hoy en día, viste que cada vez se habla más, no quiero irme de tema, pero en el punto de vista de la historia de la vida de Jesucristo, no se sabe bien qué pasó entre los 12 años y los 30 y hay hipótesis sobre su ida hacia Oriente, ¿no? Y su choque con su conexión con el budismo y que en parte el valor agregado, digamos, del catolicismo, cristianismo respecto del judaísmo previo tiene que ver con muchas instituciones religiosas que tienen mucho en común con Oriente, ¿no? Con el budismo. No, y es muy probable. Mira, yo soy muy espiritual, pero es como que me cuesta centrarme en una religión porque creo que las religiones terminan tomando muchas características del ser humano que no tienen que ver con Dios. Las respeto todas, pero bueno. Pero fíjate, yo habitualmente prefiero hablar de Jesús que de Jesucristo, porque cuando hablas de Cristo hablas de Hijo de Dios, y ahí ya te ponen un tema confesional. Ni lo discuto ni lo dejo de discutir, pero lo que está claro es que Jesús fue el mayor profeta de la humanidad, como Jesús. Claro. Después vos podés decir que crees que fue hijo de Dios o no, está fenómeno, no, pero ahora como mayor profeta de la humanidad, de hecho, primero tiene una cosa que a los católicos les cuesta mucho, yo no sé por qué reconocer, que era rabino.
Es el mayor rabino de la historia. De hecho, Jesús lo que plasmó, llamémosle en términos radicales modernos, es una interna en el judaísmo. Él no era japonés. Claro, 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 claro. Él vino y dijo, miren señores, ustedes están haciendo tal cosa mal, qué sé yo, desde lo judío, que era él, que, que, que es parte de la tradición abránica, digamos. Y es muy probable que haya hecho esto. Vos ves entre Moisés, Abraham, Buda, después Mahoma, básicamente Jesús fue el profeta de la paz. Dentro de Ujú. todo, cada uno de ellos trajo un mensaje. Buda era la serenidad, Jesús básicamente era la paz. Lo cual nos estamos yendo de tema o no, depende de lo que le interese a cada uno, pero lo cual es muy interesante porque cuando ves gente como pasó acá en los 70, el matar por Cristo, pero por cualquier idea de Dios, matar por una idea de Dios es lo más antitético que hay. Totalmente, no, no. No, y O no creo que sea, nos estemos yendo de tema porque justamente estamos hablando de este mundo que es cada vez más pequeño, ¿no? Más chico sin y que duda. nos permite a Occidente acercarnos a Oriente de forma masiva y a ellos lo mismo y elegir lo que nos parece mejor de cada cultura, de cada sociedad e ir mutando, evolucionando en base a esta ampliación del menú de opciones, ¿no? Como ha sido justamente el viaje que vos contás y todo lo que estás contando de este crecimiento del Producto Bruto por habitante y de las instituciones que llevaron a esta situación en Singapur. No, sin duda. Mira, hay cosas, por ejemplo, hay fenómenos en Singapur que te marcan. Yo ya había estado hace bastantes años en Taiwán, en Japón, en Corea del Sur, y ves que ellos, en general, bueno, Taiwán es China. Yo no estuve en China continental, pero finalmente son los mismos chinos. De hecho, dos terceras partes de la población de Taiwán, de Singapur, originalmente es China, pero te marcan que ellos tienen como un horizonte de planeamiento mucho más largo. O sea, viste, por ejemplo, en Singapur ya te hablan que ya están planeando de acá al año 2050. Te lo dicen como si te dijera, me decís qué estás pensando hacer para tu próximo cumpleaños, ¿viste? Igual que acá, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, fíjate que entre esas cosas, una cosa que me llamó la atención, en Singapur hay una cantidad fija de autos. Cualquier auto a partir de los 8 años lo tenés que exportar o desguazar. No hay autos de más de 8 años. Compará, agarrá una foto de la isla de Cuba, ¿no? De Fidel, de la Cuba de Sí. Fidel, con autos del año 55. Bueno, esto es la diferencia. Pero además de eso, ¿por qué? Porque entonces no hay congestionamiento de tráfico, porque hay todos los autos que la infraestructura puede aceptar. Obviamente hay medios de transporte público de todo tipo, monorriel, subterráneo, tren, aire acondicionado, todo. Pero la cantidad de autos está acotada, entonces vos vas de un lado a otro y nunca demorás más de lo que tendrías que demorar. Es, Ujú. es increíble como planeamiento. Claro. Y te ¿Entendés? consulto un poco me planteo los límites de la democracia, ¿no? O los límites de la democracia sin límites, ¿no? Como sin equilibrio de poderes en términos de Montesquieu, como la que Exacto. vivimos en muchos países de América Latina, ¿no? Si a veces la burocracia retrasa, distorsiona la toma de decisiones y nos pone en una especie de limbo, digamos, en el cual podemos permanecer eternamente. Mira, ahí hay dos cosas que hay que ver. Por un lado, primero, la democracia, como decíamos, con una ética, porque el problema es que nosotros estamos viendo en muchos de nuestros países la democracia sin ética, o sea, la democracia como una excusa para manotear el poder de la manera que sea y después hacer cualquier cosa. Entonces, vos sabés que, no, por ejemplo, en Japón es famosa la gente que lo descubren un hecho de corrupción y se suicida. Estos son éticas. Entonces, viste, vos agarrás eso y lo comparás con el vacunatorio VIP y decís, el tema no es democracia, no democracia, ¿está claro? Entonces, después, la democracia, mira, yo leí hace poco el libro que al que le guste el tema se lo recomiendo, no es nada nuevo, porque es de Henry Kissinger sobre China, fabuloso el libro. Pero en un momento él cuenta que Deng Xiaoping, el que es el que
convirtió a China al capitalismo. Hagamos un paréntesis acá para los que no están bien informados. Hoy la economía no es más materia de discusión ideológica, ¿está claro? Nadie en el mundo civilizado que sabe leer discute la ideología económica y la economía como una ideología. Uno puede gustarle un poco más de acción social, otro más de qué sé yo, pero está claro que el único sistema que funciona es el capitalismo. Tan claro está que China crece desde que es capitalista. Digo porque a veces que hay gente ahí que vos no sabés si no lee los diarios, está sorda o se quedó ciega. Pero bueno, más allá de eso. Deng Xiaoping, que fue el que decidió finalmente, pusieron un nombre muy gracioso, que es capitalismo socialista. Algo parecido a lo que nosotros conocemos de Erhard como economía social de mercado, ¿viste? Como Sí, para poner, pero es capitalismo, en su forma, ¿sí? Pero en su momento, hablando con Kissinger, le dice, sí, ustedes los americanos siempre quieren venir a imponernos su forma de pensar y sistema político, que es la democracia. Ahora yo le pregunto, nosotros somos un país, creo que es el más grande del mundo en tamaño, tenemos 1.200 millones de habitantes, donde hay varias razas, porque están los mongoles, los mangarines, que hablan distintos idiomas. Me dice, tenemos ya armas nucleares. ¿Qué pasa si porque queremos aplicar su sistema democrático se arma una guerra civil acá? Es más grande que una guerra del mundo. ¿Ustedes qué contestarían? Y Kissinger le dijo, tiene razón. claro, claro. O sea, cuando yo estuve en Taiwán, estuvimos con el primer ministro y también hablando del tema nos dice, mire, está bien, ahora la democracia tiene 200 años en el mundo y la practican 400 millones de personas. Nosotros tenemos 5.000 años y somos 2.000 millones. Claro. Eh, digo, eso no sé si es mejor, peor, pero te hace cambiar tu perspectiva. Decís, bueno, si estos pibes de hace 5.000 años vienen así, no sé si son mejores o peores, pero tenés que respetar porque son más y están hace más tiempo. Bueno, aparte que inventaron la pólvora, la brújula, mil cosas, ¿no? Pero digo, fíjate vos que otra cosa interesante, en el siglo XVIII, la realidad es que en el siglo XVIII más o menos, los orientales, salvo Japón, no se avivaron de la revolución industrial, la despreciaron. Y por esto quedaron atrasados tecnológicamente y esto hizo que Occidente los invadiera. Todas estas colonias que nosotros conocemos son del siglo XVIII para acá, fruto de la tecnología de la revolución industrial. Hasta el siglo XVII, para el emperador de China, más allá de las fronteras y de India, estaban los bárbaros, y punto. Totalmente. Marco Polo, que fue en el año 1000, creo que 600, a recorrer Oriente, cuando volvió y dijo que habían palacios y qué sé yo, lo metieron 2 años preso por mentiroso. Increíble. Sí, tal cual, tal cual. No, por esto estas personalidades rupturistas como Marco Polo o Cristóbal Colón, que me gusta llamarlo por su nombre verdadero, Cristóforo Colombo, porque si decimos que Cristóbal Colón pierde profundidad del concepto, ¿no? Se hispanizó el concepto de, de alguien de lo que hoy llamamos Italia, digamos. Exacto. Son personas que han globalizado el planeta y estamos viviendo todavía hoy diferencias, disfrutando diferencias descubiertas a partir de estas personas que saltaron al infinito en su momento. No, sin duda, pero si vos seguís un poco digo, obviamente el sistema económico importa porque cuando comparás Cuba con Singapur o China de Mao con China hoy, está claro. Ahora, eso no es suficiente si vos no tenés un sistema de ética en el ser humano. Y con la democracia pasa lo mismo. O sea, vos podés votar cada 4 años. Ahora después, si salís de votar y todo es trampa, hay algo que no va. O lo mismo, no solamente es trampa, hay una ética del gobernante de que su objetivo en la vida es ver cómo hace para mejorar la vida del resto del ser humano. Uno por ahí se acerca a nuestros políticos, en general de Occidente, y pareciera que lo único que le interesa, algunos roban, otros no. Hay de todo, digamos, lamentablemente en Latinoamérica hay más de uno que de otro, pero lo mismo. Pero pareciera que lo único que le interesa es preservar el poder, sus privilegios y cómo les viene la cosa a ellos.
Por ejemplo, este hombre que te decía, Lee Yang, el de Singapur, otro dato increíble, dijo, cuando me muera, destruyan mi casa. Yo no quiero que el pueblo de Singapur se quede pagando tributo al pasado, sino que mire al futuro. Mostrame un dirigente nuestro que haga eso. Bueno, me viene a la mente el CCK, el Centro Cultural Néstor Kirchner. Bueno, Justamente todo lo contrario. todo lo contrario, ¿viste? O sea, o Evita Vito, o Rosa, no sé qué cosa. O sea, entonces son cosas muy conceptuales claves, que vos después me decís democracia, no democracia, es previo a eso. Y O para ir sea, cerrando, te consulto eh, vos, habíamos conversado, por ejemplo, dos temas, el de la tecnología y el de la educación en esta sociedad. Sí. no, tecnología, ves universidades de primerísimo nivel por todos lados. No son los nombres que conocemos acá, pero son de súper primer nivel. Creo que la mejor demostración es esto que te digo de la medicina, del turismo medicinal, absolutamente. Y la profesionalidad lo mismo, pero inclusive tienen una flexibilidad. Por ejemplo, tienen un tipo de visa para los países vecinos que son mucho más pobres, en donde puede entrar gente de lo que llamamos blue collar, sea servicio doméstico, limpieza, lo que fuera, que entra con una visa que es mucho más sencilla, le permite estar ahí, ganar, mandar los ahorros a su país de origen, viven muy bien y realmente es un win-win, o sea, ganan las dos partes. No sé que obviamente no tienen ciertos derechos que tiene el resto, pero vive obviamente libremente, vive perfecto. Solo que tienen la ventaja de poder tener un ingreso que debe ser 4 o 5 veces mayor que el que tendrían en su país de origen. Y a su vez generan una oferta de una mano de obra que si no, no existiría. Por eso te digo, son criterios como muy pragmáticos e inteligentes. Y para ir cerrando, te consulto, última pregunta, si podemos extender estos criterios prevalentes y resultados a la mayor parte de los países asiáticos, el sudeste asiático, o es exclusivo de Singapur. No, bueno, Singapur ha tenido la habilidad de convertirse en una especie de, bueno, en parte heredó lo que era Hong Kong, o sea, es un centro de negocio, promueve los negocios. Para que tengas otra idea, los barcos que hay en espera en el puerto de Singapur, si los pones uno atrás del otro, serían 256 kilómetros, o sea, más que de Buenos Aires a Mar del Plata. Ahora, Wow. en general lo que sí vemos ya de hace 20 o 30 años es que los famosos tigres del sudeste asiático, que son Corea del Sur, ¿cómo se llama? Taiwán, en su momento Hong Kong, en parte de Tailandia, han venido, por ejemplo, todos esos países que te menciono, en los 60 tenían un ingreso per cápita de $150, menos que 10% de Argentina. Hoy el que menos tiene 20.000. O sea, claramente han tenido un crecimiento increíble. Y siempre está basado obviamente en una economía capitalista, pero en honestidad, claramente, y en un sentido como un sentido ético. La otra cosa que te llama la atención en general en Oriente es la amabilidad de la gente, ¿no? Esto también es muy llamativo. En general la gente te ve, te sonríe, te hace así con las manos cuando se despide, vos ves que están tratando de ver qué te puede caer bien, qué necesitas, o sea, hay un espíritu, yo supongo que tiene mucho que ver con la espiritualidad esto, ¿no es cierto? O sea, con que estás en una cosa energética, ¿viste? Positiva, que no tenés. Porque si vos adentro estás mal, es muy difícil ser amable para afuera. Ujú. Pongamos un ejemplo torpe, te duele una muela y no sonreís, ¿es cierto? Más difícil, mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces, decir, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Marcos? Tanto tiempo, y difícil. Entonces, yo creo que eso debe de parte de una espiritual, una cosa que viene de adentro. Ahora, vos me decís, ¿qué tenemos que aprender? Y tenemos mucho que aprender. Tenemos que aprender que primero que la ética, que la educación, que los valores son claves, que la economía no es materia de discusión ideológico,
Y si nos empezamos a poner de acuerdo con eso, el resto va a andar. Y que de hecho, salvo Estados Unidos y Australia y los países petroleros, que son 4 o 5, de los 15 países con más Producto Bruto per cápita, el resto no tienen recursos naturales. O sea, no solamente Singapur, Finlandia, Luxemburgo, todos esos son la mayoría de los otros del sudeste asiático. Quiero decir, la riqueza está en el hombre, no en la tierra. Marco, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos una vez más y sobre este caso tan interesante que nos lleva a la reflexión y a veces a replantearnos conceptos que tomamos por dados, ¿no? Está muy buena esta visión porque te sacude el avispero, digamos, y te obliga a reflexionar en torno a las causalidades profundas, ¿no? Así que te agradecemos mucho y bueno, esta entrevista va a estar publicada en todas las redes sociales y también los shorts, reels en las distintas redes, proveyendo partecitas destacadas de esta charla que hemos tenido. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y siempre a tus órdenes. Que sigas bien. Muchas gracias.